Bienvenido a tu curso de lectura de Job, Donaldson, Monterrey. El objetivo de esta plática es que al finalizar identifiques las partes de un Job con el fin de saber interpretarlo para realizar un trabajo correcto. Comencemos. ¿Por qué es importante entender, leer y seguir un Job? Los Jobs son la herramienta que nos ayuda a saber qué piezas vamos a manufacturar, cuántas piezas haremos y qué operaciones realizaremos. Debido a la naturaleza de nuestros productos en Donaldson, debemos saber interpretar estos documentos para realizar justo lo que el cliente necesita y así evitar o reducir tiempos muertos, trabajo en exceso, scrap, retrabajos, entre otras cosas. ¿En qué consiste un job? Un job varía dependiendo del área de trabajo y consiste en mostrar qué vas a producir y con qué material debes hacerlo. ¿Qué pasa al no seguir un job? Al no seguir un job como guía de trabajo, te expones a cometer errores como por ejemplo pintar piezas que no deben ir pintadas, faltante o excedente en piezas para realizar la operación, entregar a producir piezas en menor o mayor cantidad, más tardanza de lo normal y no seguir especificaciones del cliente. Vamos a conocer en detalle las partes que componen tu job. Presta mucha atención. Número de parte a fabricar, la localizas en este punto. Fecha de inicio y fin del trabajo. Fecha de inicio, fecha de finalización. Número de orden, lo localizas en esta sección. Cantidad requerida, la localizas en este punto. Número de páginas, en este punto. Revisión, se localiza aquí. Descripción de la parte a fabricar, se localiza en esta información. Número de área, hay diferentes. Aquí lo vemos, 510 fabricación, 520 soldadura, 530 pintura, 540 ensamble. En este caso, la información nos remite al 520, que es soldadura en este ejemplo. Estado del job. Sin realizar o realizado, lo encuentras en este punto. Tipo de componentes, los localizas aquí. Cantidad requerida de material. Unidad de medida. Categoría o prefijo. Material necesario. Número o nombre de la operación a realizarse, en este caso soldadura, y secuencia de operaciones la encuentras en toda esta sección. Es importante que conozcas de manera completa la información que compone tu job y así evitar errores en la ejecución. Conozcamos ahora las categorías o prefijos que aparecen en tu job para que te familiarices con ellos y no tengas conflicto en la información. 1. FA, ensamble final. 2. SG, grupo estándar. 3. EA, ensamble de ingeniería. 4. MA, ensamble manufacturado. 5. PM, parte comprada o modificada. 6. MM,
material manufacturado o fabricado. 7CT, recubrimiento. 8PP, parte comprada. 9RS, materia prima en stock. Y HDW significa hardware, que son los artículos de ferretería. Conozcamos ahora la terminología para los tipos de componentes y unidades de medida. Empecemos con los tipos de componentes. FG significa final. La I, componente configurado. SA, subensamble. PP, parte comprada. PH, componente fantasma. OS, servicio externo. OPT, pieza trabajada fuera de nuestra planta. TL, herramienta. Veamos ahora la unidad de medida. EA, pieza. GA, galón. HR, horas. IN, pulgadas. LF, pies lineales. LY, yardas lineales. LB, libras. SF, pie cuadrado. ¿Qué es lo que debo hacer con el job? Revisar el número de partes de job contra el dibujo que se nos entrega. Verificar que tengamos los componentes que debemos recibir. En caso de discrepancia, avisar a tu supervisor. Cantidad de piezas que vamos a producir. Tipo de operación que vamos a realizar. Trabajar siguiendo los comentarios que aparecen en la hoja 2 del job. Debemos firmar el job al terminar nuestro trabajo. En caso de material sobrante, avisar la ingeniería. Si no leemos el job, podemos cometer errores, provocar retrabajos, crear NSRs, entregar tarde, entre otros. Nuevamente, señalamos algunas de las secciones críticas de tu job. Descripción de la parte. La encuentras en esta sección de tu job. Proyecto. Aquí viene la información. Número de área, en este caso aparece 520 en este ejemplo, que es soldadura. Cantidad requerida. Unidad de medida. Tipo de material. Y número de parte. En tu job existen dos opciones para determinar cuánto tiempo se da para el job para fabricar una pieza. Esa información lo encuentras en estas secciones y debes utilizar la siguiente y sencilla fórmula que aquí se te menciona. Dividir las horas por cada 100 piezas para saber el tiempo para una pieza. Aquí está el dato del 100 y aquí está el dato del 25. Entonces, 25 entre 100 te arroja 0.25 horas. Para dividir el tiempo de ciclo entre 60, tomas este dato, lo divides entre 60 y te arroja 0.25 de hora. En esta otra sección nuevamente vemos el nombre de la operación a realizarse, muy importante. En este ejemplo, soldadura.
En algunos casos especiales la información del job coincide contra el dibujo. El ítem fue reemplazado y corporativo no ha hecho el cambio en el dibujo. Si así sucediera, se debe de levantar un NCR. En un colector inoxidable se crean los dibujos con terminación -304 o -316 y se cambia la tornillería en el job, pero en el dibujo sigue mostrando los componentes en acero al carbón. Gracias por tu atención. Recuerda que Donaldson es una empresa comprometida con el desarrollo de su personal y sabemos que la capacitación es clave en este proceso. Por tu parte es necesario que apliques en tu trabajo los conocimientos adquiridos. Gracias a tu capacitación, ahora te encuentras más preparado para realizar de manera más eficiente tus actividades. Que tengas un buen día.